Bien, buenos días. Vamos a iniciar. Ya dimos un minuto para las personas que estaban en proceso todavía, en sala de espera. Vamos a abordar esta mañana el tema correspondientes al módulo 2 del diplomado LACAP. Quiero agradecerles a las personas que ya me han estado enviando sus trabajos y también un poco me gustaría tranquilizar las inquietudes. En el sentido, veo algunas personas un poco preocupadas en cuanto a evaluación. No digo que todos, pero algunos sí me da esa impresión. Yo les aclaro nuevamente que por tratarse de un diplomado es necesario que haya alguna evaluación. Entonces, por la modalidad, ya que no se pueden hacer las mismas actividades que cuando esto se lleva a cabo en forma presencial, aprovechamos que esos trabajos sirvan como para aclarar aquello que no se terminó de abordar durante la transmisión en vivo y al mismo tiempo como acostumbrar al manejo de las herramientas que les pueden servir durante la aplicación de la ley, de esta ley y de otras leyes. Entonces, sí, me parece que no debería ser tan preocupante que cuál es la respuesta correcta. Y yo no puedo anticiparle a nadie cuál es la respuesta porque precisamente hasta que ya tengamos todos aclarados, voy a poder, como decirlo, si no sería como arruinar el trabajo de las personas que todavía no lo han entregado. Al final de esta presentación van a encontrar la otra tarea que nos prepara para el siguiente módulo. Y es un poco, entender un poco sobre los procedimientos. Y eh, algunos son aplicables exclusivamente a la CAP. Hay 4 procedimientos, la tarea consiste en escoger 2 y que los describan. Pueden ir al manual de la UNAC y simplemente copiar y pegar. Para mí no hay problema. Lo importante es que tengan claro las personas, sobre todo que no están acostumbradas a la vía administrativa, entender cómo se maneja, dónde pueden apoyarse en caso de algo que podría ser cotidiano, algo elemental. Son 4 procedimientos, yo les pido que escojan 2 de acuerdo a los intereses de cada participante, porque alguien puede estar interesado en conocer cuál es la libre gestión, otro puede estar interesado en cómo es que se desarrolla o se hace una notificación, y entonces ahí pueden escoger. También van a encontrar en el correo, junto con esta presentación, un poco de jurisprudencia. Y también nos sirve para irnos adentrando en los temas del módulo 3. Les ruego que lo lean. Algunos son relativamente cortos, me parece. Un caso es, por ejemplo, el de Constructora Santos contra Fonavipo. A mí particularmente me llama la atención porque hace años yo fui gerente de proyectos de Fonavipo y conozco también a la constructora. Entonces, como para, sobre todo, profesionales de diferentes áreas, tanto del sector público como del sector privado, que vean ahí un caso del ALACAP que llegó hasta la Sala de lo Constitucional, pero de inicio se puede ver que la constructora solicita un amparo y en realidad en el mismo escrito inicial está contradiciendo su postura, está diciendo que será vulnerado un derecho y en el inicio van a poder notar que ahí mismo ve que no se lo vulneraron por lo mismo que está expresando. El otro caso es un proceso sancionatorio a un proveedor de cepa. Ahí está la resolución y la aplicación de una multa. Entonces, el módulo 3 tiene los procesos sancionatorios, se van a describir también los recursos que todavía quedaron vigentes dentro de la CAP y tenemos también un modelo de unos documentos de licitación para alguien que quiera ver
cómo va completo una licitación, cómo va el plan de oferta, eh, lo- los documentos también que deben acompañarlo y toda la base legal. Ahí va un caso para que lo lean. Estos no son tareas, es simplemente archivos que no podemos desarrollar en este tiempo y que por eso se los enviamos. Y el cuarto caso es de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de un juzgado, perdón, de lo Contencioso Administrativo, donde falla contra el Seguro Social, por el caso de una colaboradora del Seguro Social, donde lo que nos interesa ahí es que se vea hasta dónde el Seguro Social tiene la potestad sancionadora. Y eso para que luego se pueda aplicar en la LACAP, sobre todo, ya sea que seamos funcionarios o que seamos administrados, que se vea hasta dónde la ley es la que nos limita la potestad sancionadora que tiene una institución. En ese caso, el Seguro Social se excedió a pesar que lo que estaba ocurriendo es que se estaba acusando a esta persona de tomar un dinero de forma indebida. Pero la forma en que se aplicó el reglamento podría dejar lugar a dudas y más bien el reglamento en sí no tenía como sustento legal y el caso al final lo gana la colaboradora del Seguro Social y le corresponde a los directivos pagarle todos los meses que ella no estuvo laborando. Entonces, hay bastante que leer en ese caso. Como repito, esos cuatro no son tareas, son simplemente el complemento de este módulo 2 que nos sirven de puente para los temas que vamos a abordar en el módulo 3. El día de hoy lo que vamos a abordar es la Comisión Evaluadora de Ofertas, los roles y atribuciones del administrador de contratos, que esto ya bastaría para eh, un tema exclusivo para desarrollarlo de forma particular. La relación entre la unidad solicitante y el supervisor, las herramientas de control y seguimiento, el trámite de pagos y las órdenes de cambio. Como siempre, vamos a hacer un receso de unos 10 minutos alrededor de las 10 de la mañana y me gustaría que tengan en mente las dos láminas que presentamos desde el inicio. Esta que es el ciclo de compras públicas, para recordar cuáles son las etapas. O si vamos a abordar la comisión evaluadora de ofertas, estamos en el proceso de gestión de la compra hasta eh, previo a la adjudicación en sí, porque la comisión lo que hace es recomendar al titular cuál es la empresa mejor evaluada para que se le adjudique esa compra. Y luego vendrá la contratación, seguimiento y liquidación. Ahí ya no tiene nada que hacer la comisión evaluadora, pero sí entra en el escenario el administrador de contrato. Y el administrador de contrato ya nos va a acompañar en todo el ciclo a partir de la contratación hasta la liquidación. Administrador de contrato o administrador de orden de compra. Vamos a ver rápidamente también cuál es el perfil que la UNAC nos está diciendo que debe tener la persona que se nombra como administrador de contratos. Y una y otra vez ha ocurrido que se nombra administradores de contratos sin tomar en cuenta lo que dice la UNAC, pensando que son meras sugerencias, pero en realidad no solo es porque sea obligatorio cumplimiento, sino que a pesar de los aciertos o desaciertos que la UNAC haya tenido en todos estos años, se ha ido recogiendo las experiencias de muchos problemas, en muchos casos a lo largo de 2 décadas. Entonces, cuando se hace la propuesta o la recomendación, cómo debe ser el perfil del administrador de contrato, lo que estaríamos evitando son caer en los mismos problemas que ya se han tenido en años anteriores. Problemas que han derivado no solo en atrasos, sino que hasta en cárcel para administradores de contratos que están purgando sin saber en su momento hasta dónde llegaba la responsabilidad que estaban asumiendo. Y eso pues a nadie le va a gustar y no va a salir en las noticias, pero sí es una triste realidad
que impacta a personas y sus familias. Entonces, siempre recuerdo también esta otra lámina donde están los actores del ciclo de compras públicas. Como decía, hoy vamos a abordar a la Comisión Evaluadora de Ofertas y al administrador de contrato. También vamos a hablar de la supervisión, que es otro contratista. No podemos nombrar, contratar una supervisión que sea empleado o funcionario de la misma institución, sino que es otro tipo de contrato. Recuerdan que la LACAP nos menciona que hay 5 tipos de contratos. El contrato de consultoría es el contrato de la supervisión, y el administrador de contratos, pues también hay que nombrarlo, y va a ser la unidad solicitante la que lo propone. Si se recuerda eh, la- el trabajo del módulo anterior, mencionaba ahí en qué momento se nombra el administrador de contrato. Entonces aquí veremos pues que ya eh, el titular nombra al administrador de contrato, pero es la unidad solicitante quien lo va a proponer. Igual vamos a ver cómo debe integrarse la comisión evaluadora de ofertas. Recuerdo que aquí vamos desarrollando para el caso de una licitación o concurso, porque es las condiciones con las que se tiene que cumplir en base a la ley. No así si estamos en una libre gestión, porque ese es un proceso más simplificado. De entrada, se está pensando que por tener un monto más bajo, no es necesario eh, llevar toda la formalidad de una licitación o concurso. Y en caso de una contratación directa, pues de la misma forma tendríamos, dependiendo de cuáles fueran las circunstancias que generaron la contratación directa. Para esto que se tuvo este año del decreto de emergencia, la UNAC emitió las circulares y las publicó en Comprasal para que todo el mundo pues descargara y le sirva de respaldo. Porque, cuando se den las auditorías, no vamos a, no sabemos cuándo van a ser y tenemos que estar debidamente documentados. Entonces, empezamos con la Comisión Evaluadora de Ofertas, artículos 20 de la CAP y 21 del reglamento de la LACAP. Estos son los mínimos que deben integrar a la Comisión Evaluadora de Ofertas. Esa es la etapa en la que las empresas ya prepararon sus ofertas y las han presentado a la institución. Entonces llega el momento en el que se debe abrir las ofertas y empezar a analizar la información que han proporcionado. Pero ¿quién hace ese análisis y esa evaluación? Entonces es la Comisión Evaluadora de Ofertas. Para la apertura de ofertas, el jefe UASI convoca a los participantes y se levanta un acta con los que hayan asistido sobre la apertura. En muchas instituciones aprovechan que el mismo día que se entregan las ofertas, se procede a la apertura de los sobres, y las ofertas, todos los documentos, quedarán en manos de esta comisión evaluadora de ofertas, la CEO. La nombra el titular. Aquí dice, será nombrada por el titular o quien éste designe y estará integrada por el jefe UASI o su designado. Obviamente, tiene que estar la base. Solicitante de obra, bienes o servicios. La unidad que solicitó que iniciáramos este proceso tiene que estar dentro de la comisión. Tiene que haber un analista financiero y además un experto en la materia de la que se trate la adquisición o contratación. Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las comisiones en cada caso para la evaluación de ofertas que estime conveniente. Recordemos que al momento que se contrate, las empresas van a tener que tener la capacidad de pagar a sus empleados, de comprar los insumos que requieran para prestar el servicio a la institución. Entonces, no se puede contratar a una empresa que no tenga el respaldo financiero, la capacidad de prestar el servicio para presentar después los documentos a cobro.
Entonces, el analista financiero es el experto que nos dice si una empresa participante tiene o no esa capacidad. Podría ser que una empresa no tenga deudas y tenga muchos vehículos y muchos edificios y mucho mobiliario, pero el analista financiero nos puede decir si obviamente no tiene deudas, pero si vemos sus cuentas bancarias, no tiene fondos. Tiene muchos activos, pero no tiene liquidez. Entonces, si llega el día de pagar planilla, no va a tener con qué pagarla. Y eso es algo que los analistas financieros saben anticipar leyendo los documentos que se le han requerido a las empresas. Entonces, aunque no tenga deudas, no deberíamos evaluar bien a una empresa en esas condiciones, porque al momento que esté contratada nos va a generar conflictos porque no va a tener liquidez para desarrollar sus actividades. O bien puede haber otro extremo en el que la empresa tiene muchos miles de dólares en sus cuentas bancarias, goza de suficiente liquidez y cualquiera puede decir, pues aquí no hay problema, en el banco tiene cuentas en diferentes instituciones bancarias y tiene mucho tiempo de estar manejando las cuentas, no las acaba de abrir, pero el analista financiero nos puede decir, sí, pero todo ese dinero procede de préstamos o todo ese dinero procede de otras instituciones del Estado, no es de la empresa, sino que lo debe. Y en ese momento, pues, también nos va a meter en problemas, porque aparentemente puede ser una empresa que goza con mucho efectivo, que puede echar mano de muchos recursos, pero está demasiado endeudada. Entonces, también va a ser un riesgo que tome dinero de la institución para ir a cubrir obligaciones de otra índole, para evitar problemas, que esa es la idea de todas estas evaluaciones, que le evitemos problemas a todas las partes, a todos los actores del ciclo de compras públicas, sino que todo se lleve a feliz término. Es el analista financiero que nos dice, pues no, en realidad no deberíamos. Aunque ustedes vean que tiene mucho dinero, aquí hay unos índices que nos permiten evaluarla que está demasiado endeudada. Entonces, los criterios de evaluación financiera se incluyeron en los documentos de licitación o de concurso que las empresas retiraron para preparar sus ofertas. Con esos criterios el analista las va a evaluar. Igual, el experto en la materia es, porque depende qué es lo que estamos queriendo adquirir o contratar, tiene que haber una persona que sepa, que domine el tema. Por decir, si estamos contratando servicios de transmisión de datos o estamos comprando computadoras o smartphones, tiene que haber una persona especialista en esas tecnologías. Y si alguien levantó la mano, me gustaría Yo, una que nos haga pregunta. la pregunta, así le escuchamos todo. ¿El analista financiero corresponde a la UASI o a la unidad solicitante? ¿O Perdón, a no lo quién escuché bien. corresponde? ¿El analista financiero corresponde a la UASI o a la unidad solicitante? ¿O de... Normalmente es de la UFI, de la unidad financiera, Ah, ok, correcto. Gracias. ¿verdad? Sí, porque debe ser de esa área. Incluso ellos manejan eh, toda la normativa financiera, que hay otras instituciones que lo regulan. Por eso, normalmente viene de la Unidad Financiera Institucional, de la UFI. Precisamente cuando yo estaba en Fonavipo se dio un caso en una licitación donde el analista financiero había trabajado en el antiguo sistema de ahorro y préstamo, que era una especie de bancos, no sé si habrá gente que lo recuerde todavía, que era Casa, Crediza, Ahorromet, Atlacat, que eran asociaciones de ahorro y préstamo que en realidad no eran bancos formalmente, pero que captaban ahorros del público y financiaban proyectos de vivienda. Muchísimas de las colonias de San Salvador se desarrollaron por esas instituciones, desde la Miramonte, parte del Escalón, la San Mateo, Jardines de Guadalupe, la Sultana, todos esos proyectos se desarrollaron a través de ese sistema. Entonces, había ahí en Fonavipo una persona que conocía mucho ese sector
Y nos parecía interesante cómo explicaba que para esas empresas que compran terrenos y desarrollan proyectos inmobiliarios para la venta, y la norma establece que lo que tengan en proceso, como son propietarios de los inmuebles, se toma como que fuese dinero en el banco, porque ellos son los dueños de los terrenos y de las casas que están construyendo. Pero la misma constructora que tiene un contrato con el Estado, la construcción que está desarrollando, si se ganó un puente, si se ganó una carretera, un edificio, una escuela, esa construcción, por ser propiedad del Estado, se tendrá que compensar con un pasivo, porque el Estado le ha anticipado todo el dinero que ha invertido. Entonces, esa claridad de ideas, obviamente, solo la va a tener los expertos en el análisis financiero. Lo menciono porque a la hora de que se evalúan precisamente, podría haber una decisión errónea si las personas no están dentro de la disciplina que les corresponde. Y si la empresa participante considera que hubo un error en la evaluación, puede interponer un recurso. Y entonces la adjudicación no va a quedar en firme y nos va a obligar a iniciar otro proceso administrativo y nombrar otra comisión especial de alto nivel, precisamente por un error si alguien no domina esa área. Decía además, hablando ya de nuevo sobre el experto en la materia, dependiendo cuál es el objeto contractual, así habrá una persona en la comisión evaluadora de ofertas. Si el proceso que estamos desarrollando, decía, es de tecnología, tendrá que haber un experto en tecnología, que puede ser de la UDI o unidad de informática, como se llama en la institución, que apoya al resto del equipo y para eso el titular dice, pues en la unidad de informática voy a nombrar a fulano de tal que integre esta comisión porque lo que estamos comprando son smartphones o son computadoras o son servicios de transmisión de datos o de redes. Entonces necesitan un experto en esa área. Pero si lo que estamos adquiriendo son medicinas, pues tiene que haber un experto en medicinas. Alguien que domina cuál es ese objeto contractual. Pero si lo que estamos evaluando es una licitación de obra pública, entonces tiene que haber un experto en obra pública, que deberá ser un arquitecto, un ingeniero, que domine toda la parte y que sea un especialista en el tema. Entonces, el experto en la materia en muchas instituciones después es nombrado administrador de contrato, porque es el que mejor sabe sobre ese objeto contractual. Si fuese un, eh, un contrato, digamos, de prestación de servicios de vigilancia, tiene que haber una persona que sepa sobre ese tema, cómo se administra un equipo de personas armadas dentro de la institución. Eso es algo muy particular, que hay gente que sabe cómo se hace. Entonces, tiene que haber un experto en la materia de acuerdo al tema, al objeto contractual. Entonces, al final nos dice que la institución puede nombrar varias comisiones. A veces ocurre que hay acumulación de procesos y en esta última mitad del año suele pasar, aunque no haya habido pandemias, que la ejecución presupuestaria se atrasó y muchos de los procesos se desarrollan hasta final del año. Entonces se acumulan y hay necesidad de nombrar varias comisiones. Por eso acá, si lo ideal es que esté presente el jefe UASI, por supuesto, que es el que tiene mayor dominio y experiencia normalmente en estos temas, pero también puede designar a alguien, porque va a estar recargada esta persona y es válido que dentro de la comisión esté alguien designado por el jefe UASI. Buenos Entonces, días. sí, buenos días. Perdón. Con respecto a este tema, hay una cuestión que, no sé, me confunde un poco en cuanto a la unidad solicitante y al experto en la materia. Hay instituciones que la unidad solicitante se encarga de la preparación y toda la cuestión en lo que es una licitación. Pero allí en las unidades solicitantes existen los expertos en la materia, o sea Correcto. que deben de, ¿cómo le quiera decir? Eh,
también pueden ser designados los miembros en la comisión, aunque sean de la unidad solicitante, pueden haber expertos en la materia y en esa comisión, de la misma unidad solicitante. Sí puede haberlo, puede haberlo. Lo que ocurre, todo va a depender del objeto contractual. Voy a irme a la obra pública. Imagínense las unidades de proyectos del Ministerio de Salud o del Ministerio de Educación o del FIS o de ANDA o del MOB o del FOVIAL que hacen obra pública, están cargados de ingenieros y arquitectos, porque son unidades de proyectos de infraestructura. Entonces, ellos mismos nombran o proponen a quién se va a nombrar como parte de la unidad solicitante, y el experto en la materia también va a ser de la unidad solicitante. Perfecto. Porque lo que se va a evaluar es obra pública y ahí hay muchos ingenieros o arquitectos. Pero supóngase que esa unidad va a comprar computadoras nuevas. Entonces, los ingenieros y arquitectos algo habrán oído de informática, pero no son expertos en la materia. Entonces, si la unidad solicitante de proyectos lo que está pidiendo es computadoras nuevas, un plotter nuevo, un servidor nuevo, le puede apoyar un experto en la materia de la unidad de informática. Correcto. Entonces, Y otra consulta. La lámina a mí me parece bien clara donde dice quiénes van a integrar la SEO, pero también hay una cuestión con los jurídicos. En muchas instituciones el jurídico pasa a ser parte de la SEO o debe estar fuera de esa comisión. no, puede estar. Lo que nos dice es, esas 4 personas es lo mínimo que deben integrar. Pero si va a haber alguien de la unidad jurídica, mejor. No está prohibido, sino que lo que nos está diciendo el artículo es que estas 4 personas es lo mínimo que se puede integrar. Pero puede haber hasta más personas, miembros de la comisión, pueden ser 5, 6, 7. Y siempre, supóngase, la UASI puede pedir apoyo a la unidad jurídica en algún momento y se puede integrar a alguien de la unidad jurídica. Un técnico, a veces hay procesos bastante complejos incluso donde se necesita un especialista en derecho administrativo. Y se puede integrar y se le puede proponer al titular que lo agregue. Entonces Sí, eso es porque válido. en algunas instituciones la regla general es que el jurídico debe ser parte de la comisión. Claro, es que es Y, lo y yo mejor. pensé que el jurídico podría dar como un acompañamiento al proceso, ¿verdad? Pero no ser parte o miembro de la comisión. Es que puede ser las dos cosas. Lo que ocurre, si no es parte de la comisión, tiene que guardar confidencialidad, porque mientras no se ha enviado el informe para el titular, nadie debe intervenir en cuanto a el proceso que está haciendo de evaluación la comisión. Y obviamente eso lo saben muy bien los técnicos de la unidad jurídica. Pero lo que nos está diciendo la ley, recuerde que esto está abierto para todo el sector público. Hay muchas, vámonos al ámbito municipal, no tienen unidad jurídica en muchos gobiernos municipales. Entonces, no les pueden obligar a que la unidad jurídica nombre a alguien porque a veces ni siquiera hay unidad jurídica. Es más, dentro del manual de la UNAC se repite una y otra vez, así como en otras leyes. Este proceso lo llevará a cabo la unidad jurídica o quien haga sus veces, porque no siempre la institución tiene presupuesto suficiente para tener una unidad jurídica. Pero sí, me alegra que lo mencione, porque algo que a veces, sobre todo profesionales que no son abogadas ni abogados, están influenciados por Netflix o las series de televisión o las películas, donde se llama al abogado hasta que hay problema. Y no se trata de eso. La inmensa mayoría de abogados que yo conozco nunca han ido a un tribunal. La labor del abogado es, como usted bien dice, también de acompañamiento. También hay instituciones que de repente han tomado la costumbre de nombrar a alguien de la unidad de auditoría. Y eso también a mí me parece muy sano. A algunos les incomoda porque es como decir, aquí hay alguien que nos está viendo y este tiene su plan de auditoría y está de la mano con la Corte de Cuentas.
pero eso en realidad nos sirve de garantía que las cosas se están llevando bien y entonces nadie va a tener problemas en el futuro porque todo lo dejamos en regla durante el proceso. ¿Me Y entiendes? es que en cuanto a eso, pues yo considero que ellos dicen no, porque nosotros no podemos ser juez y parte, Claro, los auditores, ¿verdad? sí. Porque dicen ellos, si algo sale mal y ha tenido el acompañamiento de la auditoría, es como adelantar, Y ¿verdad? es que es cierto, o sea, es que realmente es así y por eso le digo, ha habido instituciones que lo han hecho como queriendo decir que vamos a evitar un problema después, pero Ajá, recordemos que se contaminan del proceso, exacto. efectivamente se contaminan. Y una cosa es hacerle una consulta a alguien en el plano personal y también la gente de auditoría, para eso pues trabaja con la Corte de Cuentas, como ya no hay... ¿cómo decirle? Pero cuando toman la iniciativa dentro de su plan de auditoría, ese es el momento para hacerle la observación a alguien de la institución. Lo que yo quise decir es que no debería verse como un agravio, sino que precisamente para evitar tener problemas en el futuro. Si la unidad de auditoría nos dice ahorita, este año 2020, mire, allá en el 2019 necesito que aclare esto y esto y tiene tantos días para hacerlo. En realidad nos está evitando problemas para la auditoría que la Corte nos puede hacer dentro de 2 o 3 años, porque desde ya lo estamos dejando en regla. Entonces quise poner la analogía como para decir, no es que vamos a esperar a que tengamos el citatorio en la Corte de Cuentas o que nos vayan a pasar a Cámara, sino que desde ya es mejor solucionar y solventar y eso nos evita los problemas del futuro. ¿Me entiende? Ok, muchas gracias. Bueno, a usted. Seguimos pues con la Comisión Evaluadora de Oferta, sus funciones. Aquí hay algo que, digamos que ya mencionamos, dice evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos, económicos, financieros, utilizando para ello los criterios establecidos en la base de licitación o de concurso. Está claro que va a aplicar los criterios que se incluyeron en los documentos que retiraron las empresas para preparar sus ofertas. Por eso es importante que cuando se armen los documentos de licitación, la unidad solicitante se haga asesorar de quien corresponda. No podemos ahora decir, pues nos equivocamos, ya no podemos. Resulta que no consideramos necesario evaluar el precio. Y parece que en el concurso para escoger al consultor que va a diseñar la nueva carretera Los Chorros, se puso que no era criterio el precio. Entonces quiere decir que así prepararon las ofertas. Y entiendo, yo no sé si al final se adjudicó o no, entiendo que la empresa mejor evaluada es la más cara. Es una empresa sudamericana, parece, que es la más cara, pero el criterio que iba así en los documentos del concurso era que el precio tenía una ponderación muy baja. Y supuestamente es porque es una zona donde ha habido tantos problemas por tantos años y décadas y no se quiere escatimar en recursos, sino que se quiere en trabajo de calidad. Entonces, si es así, si ese es el criterio, entonces ese es el criterio con el que tienen que evaluar eh, a las empresas que participaron. Luego dice, recomendar, y aquí es importante, recomienda, la comisión no adjudica. Recomienda al titular, por medio de acta firmada por todos los miembros de la CEO, la adjudicación a la oferta mejor evaluada. O sea, no a la más barata. Va a ser a la más barata si el criterio de evaluación del precio tiene la ponderación mayor. Pero si el criterio es otro, entonces, ¿con qué criterio estamos evaluando? ¿Qué se evalúa? ¿Cuál es digamos, la capacidad técnica y administrativa? Y se le establece una ponderación. ¿Cuál es la solvencia financiera? ¿Cuál es el precio? El apego a las especificaciones técnicas. O sea, una serie de criterios que la comisión tiene que tomar en cuenta y así va a ir evaluando. Luego, en el manual de la UNAC también hay un modelo para quien no lo ha conocido, no le ha tocado participar en eso y de repente se ve involucrado. Hay un modelo del acta donde
de una sola vez se va comparando las ofertas y se le va asignando los criterios y las ponderaciones. Y ahí la que saca más puntos es la mejor evaluada y obviamente es la que la comisión va a recomendar. Aquí, para lo que vamos explicando, vamos a asumir que nada detiene el proceso, que la comisión va a presentar su recomendación, el jefe UASI la va a someter al titular, el titular va a adjudicarle a esa empresa y se va a proceder a la contratación o la emisión de la orden de cambio. Menciono que no vamos a ver en este momento qué puede pasar en el proceso, porque eso lo vamos a ver en el módulo 3, pero sí la empresa que ha sido mejor evaluada, aunque el titular en principio decida adjudicarle, pues la ley nos dice que hay un plazo antes de que la adjudicación quede en firme en la que los demás participantes pueden interponer un recurso, porque no estén de acuerdo, porque consideran que no es correcta la forma en que se evalúa, por diferentes causas. Y acá, pues para aclarar, no es necesario ni admisible que alguien vaya a un tribunal a hacer esto. Esta es la vía administrativa. Recordemos que en nuestro medio ninguna demanda es admisible si no se ha agotado la vía administrativa. Entonces, si una empresa no está de acuerdo, va a interponer recurso y el titular va a responder. Y si procede, va a nombrar una comisión especial de alto nivel, y ya lo veremos luego, en la que ya no podrán participar las mismas personas que integraron la comisión evaluadora de ofertas. En la comisión especial de alto nivel, incluso, el titular puede apoyarse en funcionarios de otras instituciones, porque podría ser que haya necesidad de un análisis más complejo o más profundo y expertos, que lo tienen que llevar a cabo expertos con los que no se cuenta en la institución. Por eso va a poder apoyarse para nombrar esa otra comisión en funcionarios de otras instituciones del Estado. Pero volviendo al caso que nos llevaba, asumimos que el jefe UASI recibe el informe de la comisión y lo traslada al titular. El titular, como autoridad competente, adjudica o deniega al recibir la recomendación de la CEO. Claro que puede denegar. No hay una autoridad, la comisión obviamente no tiene autoridad sobre el titular. El titular puede denegar y va a emitir alguna resolución razonable. Pero igual acá vamos a pensar que el titular sí le adjudicó a la empresa que nos dijo la comisión, y el jefe UASI pues ya con la adjudicación la recibe, la hace pública y elabora la orden de compra o el contrato. En este momento, pues ya debemos saber cuál es la persona que el titular nombró como administrador de la orden de compra o del contrato. Y luego va a convocar el jefe UASI al proveedor, a la empresa que resultó ganadora, para firmar el contrato. En este momento también se le va a devolver a las demás empresas participantes sus garantías de sostenimiento de oferta, y a la ganadora se le va a pedir que presente la garantía de cumplimiento de contrato. Se le va a devolver la de sostenimiento de oferta, pero le tenemos que exigir que presente la garantía de cumplimiento de contrato. Los montos, los porcentajes en base a lo que se establece, los montos de estas garantías, pues también los abordaremos en el módulo 3. Al mismo tiempo, si vemos abajo en el otro cuadro, el de arriba se refiere a la comunicación que tiene el jefe UASI con la empresa ganadora, y el cuadro de abajo, al interior de la institución, se va a comunicar ya con el administrador de contrato. A él le hará llegar copia del requerimiento y los documentos de adjudicación y la copia de la orden de compra o contrato firmado. Y en este momento ya va a entrar en escena el administrador de contrato. Vamos a pensar que no es orden de compra, pero igual la orden de compra tiene que ser el administrador de contrato el que se va a coordinar con el proveedor para efecto de poderle pagar, el que nos va a decir que ya le podemos pagar, que ya cumplió, que ya nos entregó
en el lugar correcto y en las condiciones correctas el bien o el servicio, va a ser el administrador de contrato. Y con eso la empresa va a poder tramitar el pago, presentar los documentos para cobro. Pero si va a ser contrato, si no es orden de compra, pues vamos a volver a mencionar, pero con un poquito más de detalle, esos 5 tipos de contrato. El contrato de suministro. Son los celebrados por las instituciones cuando adquieren o arriendan bienes, muebles o servicios mediante una o varias entregas en el lugar convenido por cuenta y riesgo del contratista. En este contrato se entenderán incluidos los servicios técnicos, profesionales, mantenimiento en general relacionados con patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares. Ese tipo de contrato pues va en el contrato de suministro. ¿Por qué cuenta y riesgo del contratista? Si antes de que llegue a la bodega de la institución o al lugar convenido ocurre algún percance, pues la institución no tiene ninguna responsabilidad. No le puede firmar el administrador de contratos algo que no ha recibido en el lugar establecido y en las condiciones establecidas. Los contratos de obra pública se realizan sobre obras o construcciones de beneficio o interés general, sea mediante la alteración del terreno o del subsuelo, sea mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición, conservación o por cualquier otro medio. Se incluirán obras preventivas y o para atender las necesidades en caso de estado de emergencia. Pero aquí hay que entender también, se está más bien abordando aquello que se construye, aquella obra pública que nos va a servir para atender la emergencia. Había un proyecto, yo no sé si al final se llevó a cabo, en la zona del Bajo Lempa, donde con muchísima frecuencia se dan inundaciones. Había un proyecto de crear un macroalbergue en el que hubiese ya permanentemente pista para aterrizaje de helicópteros, lugar para que se almacenen insumos, medicinas, alimentos, abrigo, y de esa forma, en caso de una inundación, no tener que utilizar las escuelas que quedan pues impactadas y a veces dañadas cuando se utilizan de albergue temporal, y ese tipo de infraestructura requiere un contrato de obra pública. No es que se construye durante la emergencia, sino que es una obra pública preventiva para atender la emergencia. Muchos de los ejemplos que se desarrollan se ven para este tipo de contratos porque implica también en ocasiones para apoyar al administrador de contrato, contratar, valga la redundancia, a una empresa supervisora que le va a apoyar porque el administrador de contrato no puede abandonar su puesto de trabajo. Tiene esa obligación con la institución y que le toque hacer de administrador de contrato, de administradora de contrato, es una actividad adicional que a veces es bastante demandante, pero que no le disculpa de desarrollar sus obligaciones con la institución. Entonces, si se contrata una supervisión, ese sería un contrato de consultoría. Y hay muchas modalidades de contrato de consultoría. Entonces, son los celebrados por la institución con el objeto de obtener mediante un precio prestación de servicios especializados. Ejemplo, investigaciones o estudios, dirección, supervisión y control de ejecución, estudios de carácter técnico, económico, industrial y comercial. Dirección, supervisión, control de ejecución. Ahí es donde nos puede dar el servicio una empresa para apoyar mediante su presencia y su accionar al administrador de contrato en el control del seguimiento de un contratista. Si vemos la gráfica, lo que nos está queriendo mostrar ahí es que no se debe utilizar este tipo de contrato cuando estamos integrando a alguien como empleado de la institución. El contrato de consultoría es para una empresa aparte. Se desarrolla un proceso LACAP. Si está abajo de los $73,000 va a ser una libre gestión, y si está arriba va a ser un concurso. Pero se está dando sanciones a funcionarios
que han estado utilizando este tipo de contrato para disfrazar una relación laboral, y eso no procede, y eso debe ser sancionado y está siendo sancionado. Por eso ahí han tachado el organigrama y nos están poniendo que es una ente aparte que le presta un servicio a la institución. Contratos de concesión. Aquí hay que mencionar que cuando hablamos de tributación, nosotros podemos pagar impuestos, podemos pagar servicios, podemos pagar tasas, perdón, podemos pagar contribuciones especiales, pero cuando pagamos una tasa, el Estado nos va a prestar a cambio un servicio. Entonces, ese servicio, la institución lo puede concesionar. Entonces, los contratos de concesión se dan cuando el Estado, a través de institución correspondiente o del Consejo Municipal, concede explotación a una persona natural o jurídica para que a su cuenta y riesgo proceda a construir, mejorar, reparar, mantener u operar cualquier bien mueble a cambio de la concesión temporal para que administre y explote el servicio público a que fuese destinado. De interés público municipales destinados a desarrollar obras y áreas de servicios. Hay un caso, por ejemplo, en la alcaldía de Santa Tecla, donde la municipalidad sigue cobrando las tasas por recolección de desechos sólidos, pero en realidad es una empresa privada la que presta el servicio a los contribuyentes. Entiendo que también la alcaldía de Santa Ana acaba de hacer lo mismo, y para escoger a la empresa tiene que desarrollarse un proceso LACAP, que es este tipo de contrato. Y el último es el contrato de arrendamiento de bienes muebles. Son contratos necesarios para obtener en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. El monto base de la contratación se establecerá de acuerdo al precio actual en el mercado local. Se observarán las formas de contratación establecidas en la LACAP. No se puede que digamos en algunas ocasiones no se cuenta con presupuesto institucional para comprar algunos bienes muebles. Entonces pueden arrendarlos. Y si son nuevos, puede haber opción de compra. Hay varios procesos en los que se han adquirido de esta forma incluso unidades de transporte. Es válido si se dan las condiciones correctas y si las empresas se someten pues a lo establecido en la ley. Ahora, antes de ir al receso, vamos a empezar a abordar los roles del administrador de contrato o orden de compra. Este resumen leeremos del artículo 82 bis, que es el que regula, pero resumimos estas 5 numerales. El administrador de contratos coordina con el proveedor la recepción de los bienes. Ya firmó contrato o ya le emitimos orden de compra, se va a poner en comunicación y lo va a coordinar. Es quien recibe los bienes o servicios y emite el acta de recepción. El acta establece que todo se entregó a conformidad o que el servicio fue prestado a conformidad. Entrega originales al proveedor para que los presente a cobro. Guarda documentos en el expediente del proceso. Y traslada a la UASI copia del acta firmada de recibido y la documentación anexa, lo que corresponda a facturas y otros. Si vemos, esto va a ser sencillo o complicado dependiendo de qué se trata el proceso. Y también el administrador de contrato debe conocer de qué estamos, cuál es el objeto contractual. En el caso, por ejemplo, de un servicio automotriz, en una institución donde haya una flota vehicular que contrata a una empresa para que le dé mantenimiento a sus vehículos, pues el administrador de contrato va a emitir el acta cuando las unidades tengan el mantenimiento correcto. Entonces, tiene que saber de vehículos, tiene que saber que el servicio está bien prestado y va a emitir el acta para que la empresa que le dio el mantenimiento a la flota proceda a tramitar su pago. Al final, una empresa privada tiene que generar utilidades, porque para eso está constituida y así lo establece la ley. Pero si la persona que se nombró no sabe, si puede ser alguien
muy honesto y se le nombró precisamente por su honestidad, por sus valores, pero no tiene las competencias, no importa que no las tenga, si firma el acta, está asumiendo esa responsabilidad. Hay muchos casos y veremos en la vida adulta, todo el mundo debe tener claro que desconocer la ley no va a ser un atenuante. Y no solo con la CAP, con cualquier ley. Si firma lo que no es correcto, después, cuando tenga que rendir cuentas, pues las va a rendir en el plano personal. Todos somos responsables de nuestros actos y de nuestras omisiones. Y a veces hemos visto administradores de contrato que consideran injusto porque solo estaban obedeciendo órdenes, pero no importa que le hayan dado una orden. Si no es correcto, si estaba firmando lo que no correspondía o lo que no sabía, en lo personal va a tener que responder por lo que firmó. Incluso, yo creo que les he mencionado, en 2019 me enteré de un caso, no lo voy a decir, ahí nadie fue a la cárcel, pero se nombró a un médico para administrador de contrato de una carretera. Y entonces al momento se está como cargando a un profesional de la salud con algo de lo que no tiene las competencias. Si era una persona honesta, gozaba de toda la confianza del Consejo Municipal y del señor alcalde, pero es hasta cierto punto incorrecto colocarle esa carga a un profesional de la salud cuando sus competencias son otras. Y no había ocurrido la pandemia, pero siempre un médico va a estar recargado de tiempo. Por eso es importante que vayamos viendo lo que nos dice la UNAC. Este resumen es del artículo 82 bis, ya veremos después del receso el perfil que nos dice la UNAC que debe tener el administrador de contrato. Entonces voy a leer esto y después nos vamos al receso y cualquier comentario o pregunta lo abordamos después del receso. A la derecha dice el nombramiento. El nombramiento está a cargo del titular o designado a propuesta del solicitante, a través de acuerdo. El solicitante, recordemos, es la unidad solicitante. Va a proponer lo más seguro que, como nos decía antes la persona que participó, si hay en la misma unidad personas con la capacidad, pues va a proponer a alguien de la misma unidad, pero si es un objeto contractual de la que no hay en la unidad una persona adecuada, puede proponer a otra persona de la institución. Principales responsabilidades: verificar cumplimiento de obligaciones, realizar recepción de obras, bienes y servicios. Pero aquí es importante que se sepa en concreto qué quiere decir eso. Que si compramos vasos y venían quebrados, desde el momento que firmó el administrador de contrato, le va a tocar al administrador de contrato pagar los vasos quebrados, y que si es que firmó el acta y los vasos estaban quebrados. Reportar incumplimientos. Gestionar órdenes de cambio, modificaciones y prórrogas ante la UASI. Gestionar. Emitir orden de inicio. Esa sí la emite el administrador de contrato. Vamos a ver más detalles en qué consiste y cómo se regulan las fechas. Aprobar plan de anticipo y elaborar actas de recepción. Además de aprobar el plan de anticipo, va a aprobar el plan de recuperación de amortización del anticipo. Eso sí es algo que lo va a abordar el administrador de contrato, previo a que el contratista presente las debidas garantías para que se le tramite su anticipo. Por el momento vamos a hacer una pausa en este momento. Como decía, después del receso, si alguien tiene algún comentario o pregunta, con mucho gusto ahí lo abordamos. Más o menos retomamos en 10 minutos.
Bien, vamos a retomar. Y donde nos quedamos, pues, esto es tomado del artículo 82 bis. Y no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta, o continuamos. Bien, esto es tomado del manual de la UNAC, el perfil del administrador de contratos. Nos habla de 3 ámbitos: conocimiento, valores y habilidades. La unidad solicitante debe proponer a una o varias personas idóneas para el cargo de administrador de contrato u orden de compra con base al conocimiento, experiencia, técnica y cualidades necesarias, entre las que se mencionan conocimientos sobre el objeto de la contratación, o sea, el objeto contractual. El administrador de contrato debe tener conocimiento claro. Alcance del contrato y los documentos que forman parte integral del mismo. Hasta dónde va a exigir y qué va a exigir. Normativa aplicable, dependiendo qué es el objeto contractual. No es lo mismo la norma que regula medicina que la norma que regula materiales de construcción. Procedimiento a emplear en la gerencia del contrato u orden de compra. Técnicas de negociación y resolución de conflictos, sobre todo en procesos que van a tardar mucho tiempo. Puede ocurrir que surjan conflictos entre las partes involucradas. El administrador de contratos va a tener mucho protagonismo y obviamente debe tener la capacidad de no solo lidiar, sino que gestionar y resolver el conflicto. Siempre tomando como criterio que su obligación es velar por los intereses de la institución, pero al mismo tiempo tomar en cuenta que no puede violentar derechos de las empresas. Y luego el costo-beneficio cuando la orden de bien o servicio tenga características superiores a las solicitadas. Puede ocurrir en tecnología que cuando ya se saca un proceso, ha pasado tanto tiempo desde que se preparó la compra, desde que se programó, que el bien ya está obsoleto. Supongamos, pueden ser equipos tecnológicos que se cotizaron en 2019 y se están comprando hoy en 2020, posiblemente ya no se encuentren en plaza los modelos que se incluyeron. Podría ser también que el contratista diga, mire, yo le voy a proveer uno mejor y al mismo precio. Entonces, ¿cómo saber que no nos está engañando? Solo que seamos expertos en la materia. Y por eso el administrador de contrato debe saber si ese costo-beneficio es favorable a la institución. Ahora, a lo mejor no se debe confundir y debe someter a que se solicite una modificativa, porque lo que está proponiendo el contratista es entregar un modelo diferente. Entonces, para que no haya problemas de nuevo, recordemos que cuando nos vienen las auditorías dentro de 2 o 3 años, ya se nos han olvidado los detalles. Entonces, para que todo quede en orden, el administrador de contrato le va a recibir el nuevo modelo, pero con la autorización y aprobación correspondiente. Valores. Dedicación. ¿Qué valores debe tener esta persona? Dedicación, diligente, imparcial, ética e integridad. No debe ser alguien que está buscando lo incorrecto, lo inmoral, que es capaz de recibir un soborno para firmar lo que sea. Tampoco debe ser alguien que tenga algún tipo de sesgo, debe ser imparcial. No porque le cae bien o mal el contratista le va a exigir menos o más, sino que sin ningún tipo de sesgo va a tratar y va a medir el desempeño en función a los hechos que se están desarrollando. Y habilidades: trabajo en equipo, fortaleza comunicacional, orden en la gerencia del contrato u orden de compra, conciliador. Conciliador no quiere decir permisivo tampoco, no es que va a decir que sí a todo, sino que va a encontrar salida al conflicto, el interés común para las partes involucradas. Proactivo no es que va a esperar a que estalle el problema, sino que se va a anticipar y va a estar pendiente, tratando de informarse siempre. Juicio lógico y buen criterio.
Juicio lógico no va a perder de vista el efecto que va a generar las decisiones, la relación entre la causa y el efecto, el rumbo que las cosas van a tomar en caso que se tome una decisión o se deje de tomar. Entonces, eso es a lo que quieren decir acá, el juicio lógico. Entonces, si vemos, este es el perfil que debe llenar el administrador de contrato, sobre todo si es algo más complejo. Vamos a pensar bien a quién vamos a proponer para que el titular nombre al administrador de contrato. Volvemos al artículo 82 bis. Dice, la unidad solicitante propondrá al titular para su nombramiento a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes. Esta es ya una enumeración del artículo 82 bis. Verificar cumplimiento de contratos y órdenes de compra. Informar sobre ejecución de contratos a UASI y tesorería. Informar incumplimiento de contratistas. Elaborar y suscribir junto al contratista las actas de recepción y remitirlas a la UASI. Gestionar ante la UASI las órdenes de cambio. Gestionar ante contratistas reclamos relacionados a la contratación y otras que se establezca en la ley o el contrato. ¿Qué nos dice el reglamento? El administrador de contrato deberá ser una persona de la unidad solicitante u otra dependencia, con la experiencia técnica en la adquisición o contratación de que se trata. Entonces aquí nos da la libertad que sea de la unidad, como el caso que se mencionó hoy más temprano, donde las unidades de proyecto pueden tener suficientes expertos como para que de ahí mismo se nombre un administrador de contrato, pero si no fuese así, si el objeto contractual fuese de otro tipo, pues puede apoyarse en otra unidad, pero siempre esta persona debe tener la experiencia técnica en la adquisición o contratación de que se trate. Si vamos a recibir una unidad de cobalto en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud, pues debe ser alguien que sepa sobre unidades de cobalto. Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos. La UNAM nos ha dicho que si es obra pública, aunque sea libre gestión, incluso aunque sea contratación directa con la última decreto de emergencia, siempre debemos establecer la relación mediante contrato. No se debe emitir orden de compra para obra pública. El administrador de contrato debe conocer la carpeta, los términos de referencia. Estos regulan el objeto contractual y también, por lo tanto, el perfil de la empresa que debe ser contratista y la normativa aplicable. La normativa aplicable no la emite la institución, sino que depende cuál sea el objeto contractual, así habrá instancias que emiten la normativa. Por ejemplo, en carreteras, resulta que no hay en toda Centroamérica una obligatoriedad. La SIECA está trabajando para que se emita la norma SIECA. Entonces, mientras tanto, en El Salvador se siguen utilizando normas norteamericanas o japonesas, por decir. Pero si es medicinas, habrá que aplicar la normativa de medicina. Dependiendo, y ninguna de estas es aplicable la norma ISO. Esa es una norma de proceso, no es para regular la calidad de un producto terminado. 105, 3 componentes. Esto se trata de obra pública. Los 3 componentes son el diseño de la obra pública, la construcción de la obra pública y la supervisión de la obra pública. Nos dice el artículo 106 que deben ser empresas diferentes. La que diseña no puede construir ni puede supervisar. El 110 nos habla que cuando se contrate a una supervisión, siempre habrá que nombrar un administrador de contrato. Y el 112, la obligatoriedad de las retenciones del 5%. Es un fondo que se tiene que ir creando de cada pago que tramita el contratista. Acá está el artículo 105, responsabilidad del administrador de contrato en obra pública. En cuanto a diseño, construcción y supervisión, van a ser 3 contratos diferentes con personas naturales o jurídicas diferentes en cada fase. Los contratos de supervisión de obra pública no podrán concertarse con la misma empresa encargada de la ejecución ni con la que hubiese realizado el diseño, so pena de nulidad.
Los contratos de supervisión quedan sujetos a lo establecido en esta ley para los de consultoría. ¿Se recuerdan? Fue el tercer tipo de contrato que leímos. Artículo 110. Sin perjuicio de lo pactado en los contratos de supervisión de obra pública, adicionalmente las instituciones deberán designar a los administradores de contrato para comprobar la buena marcha de la obra y el cumplimiento de los contratos. O sea, aunque haya una supervisión, aunque sea contratado una empresa supervisora, siempre se debe nombrar al administrador de contrato o administradores de contrato. Cuando nos dice que el administrador de contrato emite la orden de inicio, al final de esta presentación viene una lámina donde está el resumen del informe que el administrador de contrato debe estar elaborando periódicamente, usualmente cada mes. Dentro de lo que informa es cómo van las fechas en cuanto a orden de inicio y fecha de finalización. Hay que aclarar que la orden de inicio no necesariamente va a coincidir con la fecha de la firma del contrato. Si es obra pública, por ejemplo, puede ser que el contratista se tome una semana en preparar su equipo desde que firmó el contrato. Y es válido que si firmaron ayer viernes 28 de agosto, le establezcan que la orden de inicio comienza a partir del 7 de septiembre. Eso es completamente válido. Y a partir de la fecha que se establece la orden de inicio, es que comenzaremos a contar el plazo contractual. Hoy, como ya existe Excel, es sumamente sencillo. El programa nos va diciendo cuántos días han transcurrido y cuántos días nos faltan. Entonces es fácil verificar los plazos. Y esto la emite el administrador de contrato, lo coordina directamente con el contratista. Si ponemos el ejemplo de un contrato de $100,000 para construir una escuela y le hemos dado un plazo de 180 días, entonces a partir del 7 de septiembre comenzaremos a contar los 180 días. Luego, el plan de inversión del anticipo. Nos dice la ley que se le puede otorgar un anticipo hasta del 30% al contratista. Si es un contrato de $100,000, que no es muy alto en obra pública, se le puede otorgar un anticipo de $30,000. ¿Qué garantías nos va a dar? Pues ya lo establece la ley también, porque no podemos emitirle el pago del anticipo porque se le entrega antes de que empiece a trabajar, antes de que empiece a prestar el servicio. Se le entrega para darle liquidez y eso lo permite la ley. Pero nos va a decir en qué lo va a invertir. También le tenemos que obligar a que abra una cuenta bancaria exclusiva para manejo de este anticipo. De esa forma le podemos dar seguimiento al manejo. ¿En qué lo va a invertir? Es un plan de inversión y lo aprueba el administrador de contrato. Le corresponde al administrador de contrato aprobar ese plan de inversión. Y los avances parciales de trámite de pago. Si está establecido así, que se le van a hacer pagos parciales, ya está estipulado que va a cumplir para que se le entregue cada pago y eso lo va a ir verificando el administrador de contrato. Y luego el plan de amortización del anticipo. Así como va a haber un plan en qué lo va a invertir, va a haber un plan cómo lo va a devolver. Si se establece que los $30,000 los va a devolver en el primer cheque que tramite o el primer desembolso, pues de ahí se le van a descontar los $30,000. O si se va a tardar 180 días, podría ser que se establezca que van a ser $10,000 cada mes y así en los primeros 90 días ya nos ha devuelto los $30,000. Obviamente la garantía de anticipo la va a resguardar tesorería, pero para devolverla será con el informe del administrador de contrato cuando nos diga que ya completó la amortización del anticipo, que ya devolvió los $30,000. Con ese informe es que procederemos a devolverle la garantía del anticipo. Por eso vemos las responsabilidades que va teniendo el administrador de contrato. A él no le corresponde resguardar la garantía, pero nadie las puede
devolver mientras él no informe que ya el contratista lo devolvió. Seguimiento y responsabilidad. Los subalternos que tuvieran a su cargo los actos preparatorios de las adquisiciones y contrataciones, así como lo relacionado con la vigilancia de su ejecución y liquidación, responderán personalmente por las infracciones o delitos que ellos cometieren en ocasión de los actos regulados en esta ley. Para quien no lo sepa, cuando decimos delitos, implica cárcel. No es una simple sanción, no va a ser una multa, no es una falta. Delito es, ya estamos en el ámbito penal y eso ya no lo regula la LACAP, ya estamos en otro ámbito. Elaborar y suscribir junto al contratista las actas de recepción y remitirlas a la UASI. Recepción provisional. Artículo 114, plazo de revisión de 60 días, el 115, y la recepción definitiva, el 116. De lo que se trata esto es que a veces, si se cumplieron los 180 días y aparentemente ya terminó, pero no le queremos emitir el acta de recepción definitiva sin estar seguros y revisar, si no le emitimos acta, habrá que aplicarle multa porque no hay forma de demostrar que ya terminó. Pero necesitamos tiempo para revisar lo ejecutado. Se puede emitir una recepción provisional y eso nos permite un plazo de revisión de 60 días en el que se le puede, pues si se encuentra algún inconveniente o algo que reparar que corresponde al contratista, se le puede exigir que lo haga y si él lo hace, pues no se le aplicará ningún tipo de sanción, tampoco corre ninguna multa aunque el plazo esté vencido durante 60 días, tiempo más que suficiente para estar seguro que todo quedó ejecutado a satisfacción. Terminado ese plazo, pues ya se le procederá a emitir el acta de recepción definitiva y entraremos en la fase de liquidación. Ya se le podrá devolver la garantía de cumplimiento del contrato y se le estará exigiendo que entregue la garantía de buena obra o la equivalente. En cuanto a expedientes, a lo largo del ciclo de compras se genera documentación, la cual se recopilará en el expediente que corresponda. Un expediente de la solicitud, un expediente de la contratación y de la ejecución del contrato. Este es particular responsabilidad del administrador de contrato. Debe conformar y mantener actualizado su expediente e informar a la UASI de la gestión contractual. También nos va a servir como soporte. Puede ser que en procesos muy prolongados el administrador de contrato sea una persona que se retira de la institución y es necesario nombrar un nuevo administrador de contrato. Entonces la persona que asume obviamente va a ser responsable a partir del momento que esté asumiendo, pero el expediente nos dará la base para que pueda continuar el proceso. No podemos detener un proceso y violentar derechos, pues aunque haya una sustitución del administrador de contrato. Herramientas de control y seguimiento. Aquí hay que tener claro, y para eso vamos a ver el artículo 41, bases de licitación o concurso. La institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil del ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán términos de referencia que establecen las características de los servicios que la institución desea adquirir y especificaciones técnicas que establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita. Bases de licitación o bases de concurso. Recordemos aquí, pues, para quien no lo tenga claro, cuál es la diferencia. En cuanto a montos, todos están arriba del techo de 240 salarios mínimos del sector comercio o de 160 salarios mínimos en municipalidades. Pero, ¿cuál es la diferencia entre licitación o concurso? La licitación, en las bases de licitación se establecerán los criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes
y los bienes, obras y servicios que ofrece la administración pública. Base de concurso. Establecerán los criterios a que se refiere el literal anterior para la contratación de consultorías, que es el tercer tipo de contrato. Si se rebasa el techo de la libre gestión, entonces toca convocar a un concurso, aunque sea una consultoría, debiendo la institución establecer con claridad si la consultoría es para personas naturales, jurídicas o ambas indistintamente. Pues hay empresas consultoras o hay también profesionales independientes que desarrollan esta labor a manera personal y están debidamente calificados. Documentos contractuales. Recuerden que es el paquete que la UASI le entrega también al administrador de contrato. Con esto es que va a tener claro el administrador de contrato qué va a exigir y hasta dónde va a exigir. Los documentos a utilizar en el proceso de contratación se denominarán documentos contractuales, que formarán parte integral del contrato. Dependiendo de la naturaleza de la contratación, estos documentos serán por lo menos bases de licitación o de concurso, que son los que retiran las empresas al momento de la invitación. Las que están interesadas en participar en el proceso van a retirar las bases de licitación o de concurso. Ya lo pueden hacer por la plataforma y prácticamente no pagan nada. Adendas si las hubiese. Y las adendas, recuerdan qué es concretamente, pero por si acaso alguien no lo recuerda, lo volvemos a mencionar. Después que las empresas retiran los documentos y empiezan a preparar sus ofertas, pueden surgir dudas al momento que están preparando sus ofertas. Esas dudas las hacen llegar a la UASI. La UASI las traslada a la unidad solicitante y esta emite las respuestas. Luego internamente tramitan la autorización del titular. La autoridad competente da el visto bueno y hasta entonces la UASI responde, envía las respuestas a las consultas o las solicitudes de aclaraciones, a las dudas que las empresas manifestaron. A esas respuestas es a las que se llaman adendas. Y las adendas se van a enviar a todas las empresas que están participando, aunque no hayan hecho ninguna consulta. Todas van a recibir la adenda. La empresa ganadora deberá apegarse a lo que dicen las adendas, aunque la ganadora no haya hecho ninguna pregunta. Pero las adendas pasan a ser parte de los documentos contractuales. Luego, las ofertas y sus documentos. Las ofertas que prepararon las empresas, vemos, primero... Perdón, sí. antes de que pasemos al otro punto. ¿Y será que las adendas vienen a modificar la base de licitación? Porque también hay aclaraciones. No, las adendas son aclaraciones. Si no, Mm, tendría que hacerse otro proceso. Si vamos a modificar no, bases. es que, no sé, yo he visto en el procedimiento que hacen adendas y hacen aclaraciones. Por medio de adendas, los titulares pueden modificar la base de licitación, porque pudo haber una consulta que cambió el contexto de la base. Y cuando es una aclaración, solamente aclaran lo que dice la base. Correcto. Bueno, pero la adenda en sí no va a ser, por lo menos, puede haber aclaraciones y puede haber dudas, pero la adenda va a ser, digamos, la circular. Pero eso de la modificación de las bases sí ya queda un poco en duda porque nos puede poner en el riesgo de que el proceso sea nulo. Sobre todo si estamos hablando del objeto contractual, que eso ya no lo podemos modificar. Para poner un ejemplo, si no está claro en un puente, en la construcción de un puente, cuáles son las especificaciones técnicas de los cables que lo van a sostener, la aclaración solicitada como respuesta se va a convertir en adenda. Y esa adenda va a ser parte de los documentos contractuales y se le va a enviar a todas las empresas participantes. Pero si estamos hablando de la parte administrativa, de los documentos que van, digamos, acompañando, que son parte de la oferta,
pues sí, podría haber una aclaración, pero que no está modificando el objeto contractual, sino que parte del contexto de las bases. Y digamos, sí estamos modificando las bases en el sentido del tipo de documento que estamos acompañando, pero si ya estamos tocando el objeto contractual, entonces sí puede haber un riesgo que nos digan que el proceso es nulo, porque el objeto contractual ya no lo podemos alterar. Y eso incluso está prohibido. Ni el titular puede modificar el objeto contractual. Bueno, ¿Alguien levantó la mano? Si gusta, en el micrófono. Sí, muy buenos días, licenciado. Muy interesante también la pregunta que hace la compañera. Pero casi no le escucho, si habla un poquito más ¿Ahora fuerte. me escucha, licenciado? Hoy sí lo veo. ¿Cómo no? Interesante la pregunta que hace nuestra compañera. Y fíjese que a mí me llama mucho la atención también porque en la práctica a veces se conoce como adenda el tema de que hay una modificación a un elemento por ejemplo, de los términos de referencia. Un ejemplo sería que hayan literales A, B, C, D, pero de repente haga falta el B y en el transcurso del desarrollo, ¿verdad? Del proceso, uno de los participantes pregunta y dice, aquí hace falta el literal B, y luego se incorpora. Entonces, normalmente cuando se envía un correo y se recibe, si uno está participando para poder, digamos, ganar una consultoría, se envía un correo y dice adenda, pero y se dice, el literal B se agrega en las bases de licitación o términos de referencia, según el término idóneo. Y luego se envía la base de los términos de referencia, perdón, y ahí va incorporado ya el literal B, que no estaba en un momento. Lógicamente, no es el objeto contractual, pero me interesa aclarar ese punto. Si entonces sería equivocado ese ejemplo que le he mencionado, denominarlo adenda, porque según lo que acaba de explicar usted, es una aclaración, aunque se incorpore un elemento que no estaba en las bases o en los términos de referencia. No, es que en el momento que ya lo vamos a tomar en cuenta como documento contractual, ya lo tiene que ser vía adenda. Las aclaraciones no necesariamente, porque vaya, en lo que las empresas preguntan, hay también preguntas irrelevantes. Y eso es lo que vamos a dejar a nivel de aclaración, que no tiene por qué tomarse en cuenta por parte de los demás. Pero en el momento que ya lo llevamos a nivel de adenda, y por eso tiene que ser aprobadas por el titular, sí van a ser parte de los objetos contractuales. Por decirle, si alguien pide la aclaración, mire, ¿y en qué color voy a enviar los sobres? Y le tienen que contestar porque estamos obligados a contestarle, pues póngale el color que usted quiera. Pero esa aclaración no la vamos a llevar a nivel de adenda. Me voy a un ejemplo extremo como para decirle aquello que va a ser parte de la base de licitación o de concurso. Pero si es algo que nos está regulando el objeto contractual, no modificando, sino que aclarando el objeto contractual, aunque sea una aclaración que tenga que ver con la base de licitación, la tenemos que elevar a nivel de adenda. Y por eso el jefe UASI no la puede contestar sin que tenga el visto bueno del titular. Pero aclaraciones, pues hay muchas. Y las empresas hacen de todo. Y usted sabe que no necesariamente lo que están solicitando como aclaración valga la pena llevarlo a nivel de adenda. El tema es que alguno de estos elementos puede significar una discrepancia cuando estemos en la ejecución. Si está llevado a nivel de adenda, es válido y tiene peso, pero si no está como adenda, entonces va a ser prácticamente una observación que no va a tener el mismo peso ni se va a integrar necesariamente, depende pues, porque no podemos tirar una generalidad, el criterio en esto, pero en general, por eso le puse el color del sobre, va a ser una aclaración que no le vamos a rechazar si usted lo quiere llevar en colores chillantes o en color papel manila, o sea, siempre van a ser válidos. Pero a veces lo que pregunta, como el caso que usted
menciona, sí puede ser que estaba incompleto, porque era un literal E que era necesario tomar en cuenta. Pero el espíritu también es que el literal E, la aclaración que pidió esa empresa, se le va a enviar no solo a la empresa que lo preguntó. Al llevarlo a nivel de adenda, no solo se le envía a todas las empresas participantes, sino que ya va a ser parte de los documentos contractuales, como que fuese, va a tener el mismo peso legal que si hubiese estado en las bases que se retiraron inicialmente. No sé si ya abordamos todo el tema o alguien quiere comentar algo adicional. Sí, fíjese que no sé por qué, pero yo siempre tengo esa disyuntiva, porque las adendas las responde el titular y las aclaraciones las responde el jefe UASI. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pero hay algo en las adendas que va más allá de una aclaración. Entonces, por eso las aclaraciones también, yo veo en muchas de las bases de licitaciones que he visto que dicen adendas y o aclaraciones. Entonces, las aclaraciones también vienen a formar parte de los documentos de contratación. Correcto, pero es que por eso le dije, es bien difícil que emitamos aquí un criterio amplio. Por eso me fui al extremo del color del sobre. Recuerde también que entre los que participamos en este diplomado, no todos le damos al español la misma connotación. Entonces, lo que yo sí quiero que quede claro es la obligación que vamos a adquirir con estos documentos. O sea, puede ser que sea una aclaración, le voy a poner otra. Es necesario que presentemos al personal uniformado y puede ser que sea de peso, que no esté establecido, pero ve usted todos los contratos de Fovial, por ejemplo, y del MOP, obligan a que el contratista ponga el uniforme del Fovial en el personal del contratista. Entonces, eso sería parte de los documentos y parte de una adenda si no iba claro. Pero no quiere decir que ya le vamos a regular de qué color va a llegar vestido el ingeniero. No sé si por ahí queda claro. Si una empresa contratista pregunta y el ingeniero se puede vestir como él quiera, pues esa forma pues no sería necesaria una adenda. Pero sí hay que darle respuesta. Entonces, la aclaración desde el punto de vista legal que va incluida en los documentos es homónimo de la aclaración que se genera en la pregunta de un participante. Si va a ser relevante o no, siempre la tenemos que contestar, pero no todas las preguntas van a tener respuesta relevante. Me explico, o sea, esa es la postura que yo quisiera que quedara claro. Hay preguntas relevantes e irrelevantes porque los contratistas participan de todo tipo y utilizan el español libremente. Pero aquí, al momento que como institución vamos a contestar, tenemos que darle la connotación legal. Y además estamos obligados a darle respuesta a todos. Si lo vamos a integrar en los documentos contractuales, va a ser nada más aquello que sea relevante. Pero no todas las respuestas van a ser relevantes. ¿O de qué moda de zapato van a utilizar? Pues el zapato hoy se regula para seguridad industrial. Entonces le vamos a dar regulaciones sobre los zapatos que va a utilizar el personal. Y a lo mejor no estaban integrados en las bases de licitación o de concurso y sea necesario pues aclarar cuáles van a ser las exigencias del tipo de zapato que va a utilizar el personal. Pero si eso es relevante, lo vamos a contestar en esa forma. Si es ya del tema de la moda, que a veces se da, entonces ya no lo vamos a integrar en los documentos contractuales. Pero sí tiene que quedarle claro a todos los participantes que las adendas son obligatorias, que son parte de los documentos contractuales. Si la aclaración no fue llevada a nivel de adenda, sino que fue solamente una respuesta, dependerá el impacto en el objeto contractual. Por eso lo digo por tercera vez. No podemos tomar un término general cuáles aclaraciones son aplicables y cuáles no las son. Pero las adendas todas son aplicables.
¿verdad? No sé si agregamos algo más o continúo. Bien. Luego, las ofertas y sus documentos. Los documentos que generaron las empresas. Aquí hablábamos lo que literal A y B, lo que generó la institución. Y luego el C, lo que presentan las empresas. D, las garantías. Obviamente estas las presentan las empresas. Y las resoluciones modificativas y las órdenes de cambio en su caso. Estas se van a ir generando prácticamente ya en el proceso de seguimiento. Órdenes de cambio son prácticamente para obra pública. Van a ser un 20%, van a tener un valor del 20% del monto contractual. Para que nos hagamos una idea, en el caso del Paso del Jaguar, el contrato fue por contratación directa por 23 millones y el 20% son 4.6 millones adicionales. O sea, y para ir llegando al informe que va a hacer el administrador de contrato, va a tener la información general del contrato, el detalle de la ejecución, las modificaciones contractuales, la suspensión de la obra, los incumplimientos, la amortización del anticipo y el control de retenciones. Por cuestión de tiempo me voy a saltar al formato que lleva esa misma información. Esto está tomado del manual de la UNAC. Es un modelo que es fácil trasladar a un archivo de Excel y entonces periódicamente, lo normal es que mensualmente, lo vaya llenando y presentando el administrador de contrato. Va a ir el nombre del contratista, el periodo que informa, el objeto, la vigencia del contrato, desde el inicio hasta el final, aunque esté proyectado, aquí va a poner en qué fecha está proyectado que se termine, los periodos de vigencia de las garantías, cumplimiento de contrato, buena inversión de anticipo, buena obra, buen servicio. Luego, lo que mencionamos de la fecha de orden de inicio, que no necesariamente va a coincidir con la fecha de firma del contrato. Y la fecha de recepción final que esté proyectada. Si ocurriese que se le otorga una prórroga al contratista, pues en el siguiente informe ahí va a establecer la nueva fecha y va a haber una, dentro del mismo informe, va a estar establecido quién solicitó la prórroga. Aquí, detalles de ejecución, fecha de entrega conforme al contrato, programada y fecha real de entrega. Este numeral nos va a servir para verificar que todo va de acuerdo a lo programado y si no, si ya se atrasó, que puede haber necesidad de aplicar una multa u obligación de aplicar una multa. Modificaciones contractuales, órdenes de cambio y prórrogas. Aquí va a informar quién la solicitó, la descripción que la generó y la recomendación que da como administrador de contrato. Suspensión de obra, no siempre se da, es raro que se dé. Incumplimientos de parte del contratista. El numeral 6, la amortización del anticipo, cuánto nos debe del anticipo. Y luego el control de retenciones que hablábamos del 5%. Aquí nos va a decir lo que lleva en porcentaje y acá en dólares. Lo va a firmar el administrador de contrato y si hubiese supervisión. Para trámite de pagos, hace el informe. El contratista queda obligado a cumplir con la programación aprobada para la obra prevista en las diferentes etapas del proyecto. Una vez recibidas y aprobadas por la supervisión, se procede al pago. Las órdenes de cambio. Para el caso de contratos de ejecución de obra, podrá modificarse mediante órdenes de cambio que deberán ser del conocimiento del Consejo de Ministros o del Consejo Municipal a más tardar 3 días hábiles posteriores al haberse acordada la modificación. La notificación al Consejo de Ministros no será aplicable al órgano legislativo y judicial. Les queda para lectura del manual de la UNAM el procedimiento para la modificación de contratos y órdenes de cambio. Acá el procedimiento para la modificación y la revisión de la solicitud de modificación, que está a cargo del administrador de contrato, y si fuese aprobado, la elaboración del documento. Como casi que no se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero señalar esto sobre el ajuste de precios. Si bien ahora no es obligatorio la fórmula polinómica, sí se tienen que integrar en la base de licitación cuál es el mecanismo que se tendría que aplicar para ajuste de precios.
No se da siempre, pero puede ocurrir algo, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo de incertidumbre. Si hubiese, me voy al ejemplo del Ministerio de Salud contratando recolección de desechos sólidos, muchas veces esos contratos van en función de los kilómetros recorridos y el precio unitario lleva integrado el valor del combustible. Si el combustible llega a $7 el galón, obviamente va a impactar en el precio y tendría que quedar establecido cuál es el mecanismo para reajustar ese precio. Como decía, la fórmula polinómica ya no es obligatoria, pero sí tiene que quedar un mecanismo, si no se va a usar la fórmula polinómica, donde quede claro cuál va a ser el mecanismo de ajuste de precios. En los contratos, leo el artículo 88. En los contratos en que el plazo de ejecución exceda 12 meses calendarios, procederá el ajuste de precios pactado, siempre y cuando se comprueben en los mercados modificaciones de precios que afecten los costos y solo por parte no ejecutada de la obra, bienes o servicios no recibidos. Estos ajustes deberán hacerse del conocimiento público. Además de lo antes señalado, la UNAC deberá emitir los instructivos a efecto de establecer los diferentes mecanismos de ajuste de precios, los cuales en su caso deberán incluirse detalladamente en las bases de licitación. Si vemos, ya en las bases de licitación debe integrarse en base a los instructivos que ha emitido la UNAC. Esto nos dice el reglamento. Me salto al último párrafo, dice: el ajuste se realizará aplicando, entre otros métodos, la fórmula polinómica específica para el contrato que se trate, cuya estructuración le corresponderá a la institución contratante, tomando en consideración en la estructuración el desglose de precios unitarios. Para tales efectos, la UNAC emitirá un instructivo para la estructuración de las fórmulas polinómicas, señalando las variables a considerar, atendiendo a la naturaleza del contrato, las cuales serán tomadas como base y particularizadas por las instituciones. El ajuste se aplicará solo a la parte no ejecutada de la obra. Luego, este es el segundo trabajo. Nuevamente les menciono, no hay fecha de entrega. Lo que yo les solicito es que cuando estemos en el último módulo, completando el cuarto módulo, se hayan enviado los 3 trabajos. En este caso, se trata de escoger 2, dependiendo de los intereses particulares de cada participante. Por favor, escoja 2 de los apartados siguientes y describa para esos casos el procedimiento correspondiente. Procedimiento para la contratación de obras, bienes y servicios mediante libre gestión. Procedimiento para la administración de contratos u orden de compra. Procedimiento para la contratación directa. Procedimiento de notificación para el caso de realizar la notificación personalmente. Y les dejo de nuevo mi correo, al que ruego que me lo envíe. No sé si hay algún comentario adicional. Una consulta, licenciado. Diga, un poquito más fuerte, Sí, por favor, que yo casi no le escucho. está bien, muchas gracias. Fíjese que, bueno, con el permiso de los compañeros, yo he tenido inconveniente en descargar la presentación, únicamente la presentación del sábado pasado. No obstante, los otros documentos que envió sí los pude descargar, pero no sé si puedo yo escribirle por aparte, ¿verdad? Y solicitarle esa presentación porque no la he podido descargar. Discúlpeme si yo he tenido un inconveniente técnico, pero me interesa tenerla porque es material muy valioso. No, muchas gracias. No, de acuerdo. Usted o quien lo desee me envían un correo y quizás era muy pesada, porque incluso a mí me costó cargarla, pero con mucho gusto yo les reenvío de nuevo. Creo que el enlace estaba habilitado para que cualquier persona con el enlace lo pudiera descargar en PDF, pero si no, se la envío directamente en PDF. Pero si alguien más tuvo inconveniente, me envía un correo y con mucho gusto ahí se lo envío. Bien, entonces no me resta más que desearles feliz fin de semana y agradecerles la atención prestada. Y en ese caso voy a tratar de reenviarles nuevamente la presentación a quien no lo haya podido descargar. Solo me avisa, por favor, me envía un correo y eso me sirve para
para recordatorio además. Bueno, feliz fin de semana, cuídense mucho y Dios mediante nos ponemos en comunicación el otro sábado. Muchas gracias, feliz fin de semana. Igualmente, hasta luego. Un placer haberle escuchado Igualmente, muchas y gracias. esperando las láminas de este sábado. Claro que sí. Posiblemente le voy a mandar unas preguntas muy puntuales. Con Muchas gusto. gracias. Con Dios le mucho gusto. bendiga. Dios le bendiga. Gracias, licenciado. Muchísimas Igualmente. gracias. Gracias. Gracias Cuídese. a ustedes. Igual. Gracias, licenciado, muy Bueno. fino. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Igualmente, bendiciones.